Primera de Samuel, capítulo 1, es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Y siempre que hablamos de este pasaje, lo primero que pensamos es en Ana y en Penina. Pero la verdad, más que la vida de estas dos mujeres, hay cosas muy grandes que Dios nos quiere enseñar. Hay cosas en las que Dios quiere manifestarse esta mañana y en este tiempo. Así que necesitamos saber qué es verdaderamente lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. A veces pasamos viendo las cosas superficiales, pero tenemos que encontrar lo profundo de la palabra de Dios. Y comienza diciendo la palabra de Dios que hubo, versículo 1, hubo un varón de Ramatián, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, hijo efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Realmente él empieza, Samuel, que es el mismo autor del libro, él conoce bien la historia, puesto que es su propia historia. Él empieza hablando realmente de por qué Dios lo crió, Dios lo formó y Dios lo envió a Israel. Vamos a aprender que cada uno de los que estamos aquí y de los que están viendo a través de los medios, todos hemos nacido con un propósito. No hay nadie en este mundo que existiera por gusto, que no encontraron su destino, que no encontraron su camino y se desviaron, es otra cosa. Pero Dios nos crió a todos para algo. La palabra del Señor en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de todos los que Él ha criado. Y aquí tiene un propósito específico y por eso Él va a actuar en la vida de Ana. Él tiene un plan. Él tiene incluso una necesidad muy grande. Y para eso necesita a Ana. Por eso dice, su palabra no regresa vacía. Cuando Él se propone algo y habla para que ese algo se cumpla, se va a cumplir. Eso es lo único que nosotros tenemos que saber. Por eso es que tenemos que confiar en la palabra profética que hemos recibido, en la palabra que cuando estamos orando Dios nos habla en la Biblia. Nosotros siempre tenemos que estar atentos porque todo lo que Dios habla se cumple. Así que la palabra del Señor manifiesta su propósito. Y como hay un propósito en la vida de Ana, Él va a actuar. Y dice la palabra del Señor en el 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, que era el sumo sacerdote de Israel en ese entonces, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. O sea que los hijos de Elí también eran sacerdotes, porque en ese tiempo el sacerdocio se heredaba. No era aquello que yo tenía la vocación y yo quería servir a Dios, simplemente por el hecho de ser de la tribu de Aarón. Ellos eran sacerdotes, era heredado. Así que los dos hijos de Elí eran sacerdotes y ellos ejercían su sacerdocio en Silo, que Silo en ese entonces era la capital de Israel. No era Jerusalén, sino que era en Silo. Pero a causa del pecado de Israel, nosotros podemos ver que en Josué 18:1 la palabra del Señor dice: toda la congregación de los hijos de Israel se congregó en Silo
y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. O sea que cuando Dios les entregó la tierra de Canaán, Silo se convierte en la capital y ahí estaba el tabernáculo. Pero podemos ver en el Salmo 78, versículos 60, 67 y 68, que la palabra dice que a causa del pecado Dios dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. O sea que a causa del pecado que hubo en Silo, Dios quitó el tabernáculo de ese lugar y escogió Jerusalén. Por eso es que hasta el día de hoy Jerusalén es la capital. Pero empezando la historia de Israel, cuando Dios les entrega la tierra, era Silo. Entonces podemos ver nosotros que dice el versículo 1:5. Ahorita estamos haciendo la historia, nos estamos poniendo en el contexto histórico para que podamos entender el mensaje de lo que está sucediendo. Dice el 1:5, pero a Ana, porque dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y entonces dice el versículo 5, cada vez que ellos iban a Silo, porque ellos llegaban, era en la época que todos tenían que subir, eran 3 veces al año, donde era obligatorio que todos los israelitas tenían que estar en el templo. Aquí era el tabernáculo, no existía el templo todavía, que era para la fiesta de los tabernáculos, que era para la fiesta de la Pascua y para Pentecostés. Era obligado que tenían que ir, ofrecían sacrificios, ¿verdad? En el Yom Kippur y todo, y entonces ellos subían para ofrecerle sacrificios al Señor. Y entonces dice el 5 que a Ana le daba una parte escogida, o sea, le daba para que llevara más ofrenda de lo que llevaba Penina y los hijos de Penina. Y dice, pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces fíjese bien que en este caso, porque hay diferentes motivos, pero en este caso era Dios el que no le permitía tener hijos a Ana. Y entonces dice el verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Por segunda vez está diciendo la palabra del Señor que no le permitía tener hijos. Y siempre hemos aprendido que cuando una frase o una palabra se repite 2 o más veces en la Biblia, se le llama frase clave o se le llama palabra clave, porque es importante. O sea que aquí es importantísimo que entendamos que era Dios el que no le permitía tener hijos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que desde este principio Dios está trabajando en la vida de Ana. Dios ya está trabajando en ella, Dios ya está con ella. Por eso es que 2 veces se recalca, era Dios el que estaba en la situación de Ana. Y a veces nos cuesta entender que Dios tenga que ver en alguna situación adversa de nuestra vida, porque siempre hemos oído, Dios da el deseo del corazón. Dice el Señor, clama a mí que yo te responderé. Y vemos tantas citas donde el Señor nos dice que pidamos porque Él nos va a dar. Y muchas veces lo hemos visto. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta que muchas veces cuando Dios va detrás de algo, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, cuando Dios quiere que aprendamos a someternos a Él, cuando Él quiere que nosotros lo busquemos de todo corazón, Él nos va a poner un alto a muchas cosas, porque es la única manera en que nosotros vamos a buscar a Dios. ¿Para qué? Para buscar sus propósitos, para saber qué es lo que quiere de nosotros, para entender por qué está pasando lo que está pasando. Y muchas veces nosotros no queremos tomarnos el tiempo. Hay gente que sabe qué hace, busca consejería, busca un profeta, busca muchas maneras porque quiere una respuesta rápida, en lugar de tomarse el tiempo de buscar a Dios, de estar en la presencia del Señor hasta hacer que Dios le hable. Queremos cosas expresas, ¿verdad? Rapidito todo, pero no con Dios, porque Dios tiene planes y los planes de Dios son de bien y son de paz. Pero
Él quiere darnos un futuro y una esperanza, dice su palabra. Y entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender estas cosas de Dios. Así que entonces nosotros podemos ver que a Ana le daba una parte escogida porque el Cana, su marido, la amaba. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, porque dice, y quiero que usted se fije en esto, dice que su rival la irritaba, pero yo quiero que ponga atención, porque siempre que hemos hablado de Ana y de Penina, hemos visto a Penina como la mala de la película. Hemos visto a Penina como la atormentadora, como la que atacaba a la pobre Ana, y vemos a Ana como víctima, porque tenemos que aprender a leer y tenemos que aprender a entender lo que leemos. Fíjese lo que dice desde el versículo 5. Dice que Dios, que el Cana le daba una ofrenda especial a Ana para que la llevara porque la amaba, aunque Dios no le había permitido tener hijos. Y dice el 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía, que dice el versículo 7, cada año. Cada año la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces fíjese lo que está pasando. No es que Ana fuera mala, no es que Ana la tratara mal, no es que Ana la atormentara ella. Es que cada año que ellos iban a Silo, Ana iba con sus 10 hijos, porque tenía 10 hijos. Perdón, Penina iba con sus 10 hijos y Ana no tenía ni uno. Entonces cuando Ana la miraba, que subían a adorar al Señor, y que ella iba feliz con sus hijos y la otra no tenía ni uno, dice que se ponía a llorar, que eso pasaba todos los años cuando ellos iban a Silo, todos los años. O sea, la que se atormentaba era Ana misma, ella. Y entonces usted sabe la historia, que dice que ella se sentaba a la mesa y lo que hacía es que se ponía a llorar y no comía. ¿Usted se ha sentado alguna vez en una mesa con una persona que está enojada y no le habla? La tensión que se siente, lo feo que se siente, lo incómodo. Imagínense, todos se sentaban a comer y Ana se sentaba a llorar y no comía. ¿Realmente era Penina la que la atormentaba, o era Ana con sus pensamientos, su tristeza, su enojo, su amargura, que reaccionaba de esa forma? Y muchas veces, mis amados, cuando nos sentimos víctimas de las circunstancias y del mundo, sentimos que los demás nos atacan, que los demás están en contra de nosotros, que la gente nos agrede, cuando no existe más que en nuestra mente y en nuestro corazón un dolor. Y siempre hemos interpretado mal. Pero fíjese que la palabra es clara cuando dice: así sucedía cada año. Cada año se repetía la historia. Imagínense que venía Penina y les decía: mis hijos, ya tenemos que ir a Silo, vamos a ir a adorar al Señor. Mamá, ¿va a ir Ana? Sí, mis amores. Y va a llorar otra vez. Sí, pero téngale paciencia, pobrecita, ella está triste, no le hagan caso. Esa era la historia. Imagínense cuántos años. Porque si Penina tenía 10 años, ¿y sabe cuál era el enojo que tenía Ana contra Penina? Que ella dice que tenía la mejor ofrenda. Así que iba todos los años al lugar correcto, en el tiempo correcto, con la ofrenda correcta. Y la que tenía hijos era Ana, era Penina. ¿Se da cuenta? Señor, pero si yo traigo la mejor ofrenda, pero si yo también te vengo a buscar, pero si yo estoy aquí, y entonces, ¿qué pasa? Así que ella llegaba a pelear con Dios, a discutir con Dios, a reclamarle a Dios.
Eso era lo que le estaba pasando verdaderamente a aquella mujer. Pero dice la palabra del Señor que su esposo la confronta. Y entonces dice el versículo 8, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? O sea, el problema estaba en el corazón de Ana. Ella era realmente la que provocaba una situación difícil por todo lo que había en su corazón. Ahora, ¿por qué le recalco tanto esto? Porque yo quiero que usted vea realmente lo que estaba pasando y por qué muchas veces también nosotros no encontramos una respuesta de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando su marido la confrontó y le dijo: Ana, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? Porque está afligido tu corazón. Tuvo que comer, la obligó a comer y se levantó y fue a buscar a Dios. Ahora mire, algo importante que nosotros tenemos que ver, porque mire cuando le dice Elcana, fíjese en el verso 8, ¿por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea que él ya tenía 10 hijos con Penina. Y si todos los años pasaba lo mismo y Penina ya tenía 10 hijos, ¿cuántos años tenía Ana de ir a Silo? ¿Cuántos años llevaba Ana de ir año tras año, tras año, tras año, tras año? Pero mire lo que sucede. Nosotros tenemos que aprender detrás de qué iba Dios con todo esto. Porque si Dios estaba viendo lo que ella sufría, lo que a ella le pasaba, lo que a ella la atormentaba, Dios no intervenía. ¿Detrás de qué iba Dios? Es que acuérdese que dice la palabra del Señor que era Dios el que estaba detrás de esto. Por favor, cuando dice Dios no le permitía y vuelve a decir Dios no le permitía, quiere decir que Dios estaba metido en el asunto. Entonces, ¿detrás de qué iba Dios? ¿Qué era lo que Dios quería en todo esto que estaba pasando? Y entonces nosotros vamos a ver ahora, vamos a ir, y fíjese lo que dice el capítulo 1, verso 1, dice al final que, creo que es el 3, es el versículo 3 al final, donde dice que en Silo estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Ya lo habíamos leído y lo habíamos visto. Ahora veamos quiénes eran ellos, quiénes eran estos. Y miremos en el capítulo 2, versículo 12 de siempre de Primera de Samuel. Mire, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Eran los sacerdotes, pero no conocían a Dios. Yo quiero que usted se fije en esto porque vamos a entender por qué Dios está metido en este asunto. Dice, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Mire el 2:17 lo que dice. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, menospreciaban las ofrendas de Jehová. El versículo 22 dice: pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mire el 3:1. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ese es en el versículo, al final del versículo. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, Dios se había retirado ya del tabernáculo. ¿Se da cuenta? Los sacerdotes no conocían a Dios, menospreciaban las ofrendas de Dios, dormían con las mujeres que tenían que cuidar el tabernáculo. Y no había palabra. Y no dio los mandamientos el Señor. No le dio a Moisés la Torá. No fue muy claro cuando les dijo que cuando ellos estuvieran en la tierra prometida tenían que guardar las fiestas, tenían que cumplir los mandamientos, porque los mandamientos se les dio para que les fuera bien en todo lo que iban a hacer en la tierra prometida.
Y ahora estamos viendo un sacerdocio que ni siquiera conoce quién es Dios y no sabe quién es Dios. Estamos viendo la situación que había en Israel en ese entonces. Y ustedes saben quién es Ana. Así que el capítulo 1, versículo 11 dice que cuando ella va a orar, fíjese que pasa algo. La situación de ella, la aflicción que ella tenía, cuando llega y se rinde a Dios, la palabra del Señor dice que ella definitivamente lo que sucedió cuando se tira a los pies de Dios, ella adquiere discernimiento y ella empieza a entender realmente el propósito de Dios. Y entonces ella viene y dice el versículo 11: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te negares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese lo importante que nosotros vamos a ver aquí. Ella va a hablar con Dios, pero quiero que vea el versículo 16, porque el versículo 16 nos va a enseñar algo que es clave. Acuérdense que estamos en el contexto histórico, estamos empezando a ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero dice el versículo 16 que cuando ella está orando, estaba cerca sentado Elí, el sumo sacerdote. Y ustedes se recuerdan que cree que ella está borracha porque ella solo lloraba y lloraba y lloraba, y él miraba que movía la boca, pero no le lograba entender lo que estaba diciendo. Y entonces le dice: digiere tu vino, porque creyó que estaba ebria. Y entonces le dice: no, Señor, yo no soy una mujer impía, no estoy ebria. Sino que ella le contesta y le dice en el versículo 15: yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué significa eso? Hasta ahora. Y tenía años de estar llegando. Entonces quiere decir que cuando ella llegaba a buscar a Dios y a hablar con Dios, lo que llegaba era a pelear con Dios, a reclamarle a Dios. Pero nunca se había acercado para preguntarle: Señor, ¿de qué se trata esto? Pero ese día estaba tan afligida, su marido la confronta y la hace ver que ella es la que está mal, que cuando ella va con el sacerdote, que el sumo sacerdote le dice: eres una borracha, y ella le dice: no, soy una mujer afligida de espíritu. Mire, ella empieza a ver su propio corazón, ella empieza a darse cuenta de lo que tenía dentro, que no era Penina, que no era Elcana, que no era nadie más que ella la que estaba mal, y que tenía que limpiar su corazón y tenía que sacar de su corazón todo ese enojo, toda esa frustración, todo ese resentimiento, toda esa amargura que tenía dentro. Y cuando ella empieza a confesar todo eso y a limpiar su corazón, ella entiende y entonces se da cuenta. Y fíjese lo que ella hace. Ella fue a buscar a Jehová de los ejércitos. No va a buscar al Dios sanador, a Jehová Rafa. No va con Jehová Jireh, el que le puede proveer. Va con Jehová de los ejércitos. Y la primera vez en la Biblia que se pronuncia el nombre Jehová de los ejércitos es con Ana. Es en Primera de Samuel donde se empieza a nombrar Jehová de los ejércitos, porque ella logra entender lo que está pasando en ese momento. Dios necesitaba a ese hijo más que Ana, y Dios tenía que llevarla a un punto donde ella renunciara a su hijo antes de que Dios lo pusiera en el vientre, porque Dios tenía que estar seguro que se lo iba a entregar. Por eso ella hizo un voto. Un voto quiere decir ella pactó con Dios, con el Dios de los ejércitos, porque entendió que esa era una guerra espiritual.
Eso era exactamente lo que estaba pasando. Era una guerra espiritual. Por eso va con Jehová de los ejércitos y entiende y le dice: si tú me das, yo te doy para tu servicio. Fíjese el voto que hace. Se lo entrega antes y entiende que Dios lo necesitaba. Así que Dios utiliza a una mujer estéril para dar a luz un ministerio de gobierno de reino, profético, sacerdotal. Mire lo que estaba buscando, porque Samuel fue el último juez de Israel y fue el primer profeta de Israel, reconocido como ministerio. Así que imagínese, él como juez podía gobernar. Él como profeta tenía la responsabilidad de oír a Dios para establecer a Israel en la voluntad del Señor. Y ¿sabe qué? Como sacerdote quebrantó el manto de un sacerdocio incorrecto. Porque lo que él hizo en ese momento verdaderamente fue convertirse en el sacerdote. Fíjese que él desde el vientre de su madre recibió un manto profético sacerdotal y de gobierno. Eso fue lo que llevó a tener este hombre, Samuel. Así que se da cuenta que Dios la tuvo que poner en una situación donde se rindiera delante de Dios y le tuviera que entregar lo que Dios iba a tener. Y oiga lo que le voy a decir. No lo había puesto en el vientre, pero ya lo necesitaba. Eso quiere decir que cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Dios nos creó para algo. Y óigame, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y ese algo hay que encontrarlo. Hay mucha gente que se suicida porque su vida no tiene sentido, porque no sabe para qué nació. Hay mucha gente que vive frustrada o no se suicida, pero no tiene deseos de vivir ni de hacer nada porque no sabe quién es ni a dónde va. Cuando usted no tiene identidad, usted no encuentra su destino, y cuando no encuentra su destino, fracasa. Y siempre lo pongo de ejemplo, cuando Rebeca está embarazada, solo siente que en su vientre está pasando algo que no logra entender y va a buscar a Dios. Y cuando va a buscar a Dios para que le explique por qué siente eso, ella no tiene paz. Ella sabe que no hay paz en su vientre y que algo está pasando. Y cuando va delante de Dios, Dios le habla y le dice: en tu vientre hay 2 naciones. Ella ni siquiera sabía que iba a tener hijos gemelos, pero Dios no miraba gemelos, Dios miraba naciones. ¿Qué vio Dios cuando lo formó a usted, cuando me formó a mí? ¿Qué vio Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué vive frustrado? ¿Por qué nada le sale? ¿Por qué intenta hacer algo y no funciona? Quiere hacer otra cosa y tampoco le funciona. Ya buscó a Dios, ya le preguntó a Dios: ¿cuál es mi propósito, Señor? ¿Para qué me criaste? ¿Cuál es el destino que tienes para mi vida? Porque eso es verdaderamente lo que Dios quiere. Nacimos con propósito, pero no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, menos me puedo conocer a mí misma. Porque yo me conozco a mí por lo que Dios tiene para mí. Y solo cuando busco a Dios y tengo una relación con Dios, yo voy a encontrar la verdad de quién soy. Antes no. Y por eso es importante ver esto, porque Dios, mire desde cuándo venía peleando por el vientre de esa mujer. Era una guerra, era una batalla, y Dios le quería decir: así como tú has sufrido por la esterilidad de tu vientre, yo he sufrido por la esterilidad de mi pueblo. Y yo le pregunto: ¿estamos produciendo los frutos que Dios quiere? ¿Estamos produciendo aquello para lo cual nos crió? ¿Estamos cumpliendo con el llamado que tenemos? Porque no todos los llamados son servir a Dios dentro de un templo, pero sí servir a Dios donde estemos.
ser luz a donde vayamos, ser sal, levantar a otros. Todos tenemos un propósito. Dios también tenía una esterilidad. Dios también lloraba como Ana y sufría como Ana, porque Él crió una nación con un propósito, ser luz. Y se desviaron. Primero crió a Adán y a Eva y se desviaron. Crió una nación, se desviaron. Ahora crió una iglesia que está formada por judíos y gentiles, la nueva creación de Dios, esperando que esa creación se levante y haga algo, y no lo ha hecho. Y somos ellos que no lo hemos hecho. Mire lo que está pasando en el mundo. Mire la apostasía dentro de la iglesia, predicando temas que no son, para que la gente se sienta contenta, levantándole el ánimo a las personas. No necesitamos levantarle el ánimo a la gente. Necesitamos decirles quiénes son en Cristo. Necesitamos que sepan que hay un propósito perfecto, y que cuando el propósito de Dios se cumpla, usted va a estar plenamente bien. Eso es lo que necesitamos, que conozcan a Dios para saber quiénes son y lo que Dios espera de la gente. Porque la gente necesita que los estén motivando. ¿Por qué? Porque no están en su camino, no están en su destino, no están alcanzando el propósito de Dios. Y entonces dice: voy a ir a la iglesia para recargar pilas, pero el miércoles ya se les acabaron las pilas. Si realmente entendieran el propósito de Dios, buscaran a Dios de corazón y dejaran que el Espíritu los guiara a cumplir su llamado, cada día estuvieran más fuertes, más llenos, más plenos, más realizados, levantando al mundo. Necesito a una mujer estéril para que entendiera lo que sentía su corazón cuando está esperando una cosa y no la tiene. Dios los necesita. Dios nos necesita como necesitó un día Samuel. Pero Dios ya no está buscando una Ana. Óigame, Dios ya no busca una Ana. Ahora la tierra es esa matriz estéril que está esperando la manifestación de los hijos de Dios para producir el fruto que Dios quiere. Entonces está esperando a todos nosotros, está esperando que hagamos algo. ¿Por qué les hablo de esto, mis amados? Porque estamos viviendo unos tiempos terribles. Por eso le digo, la iglesia no ha cumplido lo que tenía que cumplir. Mire lo que está pasando en el mundo. Usted puede ver ahorita, estamos a punto que si no se llegan a acuerdos de paz perfectos, entramos a la Tercera Guerra Mundial. Se están levantando leyes contrarias a las leyes de Dios, las leyes que Dios nos puso, leyes éticas, leyes de moral. Les parecen obsoletas y ridículas y las quieren quitar. Estamos en una crisis económica terrible provocada. No le tengo que enumerar, si yo empiezo a decirles aquí, son que, mires, el titular de la prensa, no lo lea todo porque la mayoría son charadas. Pero lea titulares y usted se va a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo. Muchos dicen: el que está detrás de esto es fulano. No, el que está detrás de todo esto es mengano. No hay hombres detrás de esto. Este es un problema de agendas. Es la agenda de Dios contra la agenda globalista. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vamos a tener que tomar una decisión, mis amados. O está con Dios o está contra Dios.
El que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Pero cada día la agenda globalista se mete más. Nosotros sabemos, tienen que pasar muchas cosas, sí. Y la gente está con el corazón en que es que esto está escrito, es que esto va a pasar, sí. Pero también está escrito lo que la iglesia tiene que hacer, lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque así como ellos están jalando más gente para el anticristo, nosotros tenemos que establecer el gobierno de Dios. Nosotros tenemos que devolverle a Dios lo que le pertenece. Las naciones son de Él. Eso es lo que Él está esperando. Que hagamos algo para detener un montón de cosas que están pasando. Por lo menos para defender a la gente que va a estar ahí. Así que esta es una guerra de reinos, mis amados. El reino de la luz contra el reino de la tiniebla. El reino de la vida contra el reino de la muerte. Y tenemos que escoger. Porque aunque no querramos, si esas leyes entran, las tenemos que cumplir. Usted sabe lo que pasa si no se cumplen. Hasta ahorita se ha detenido en Guatemala todo esto porque ha habido un grupo de intercesores que gracias a Dios ya se unieron y juntos están a la brecha intercediendo por la nación. Pero tenemos que meternos todos. Tenemos que orar todos, tenemos que clamar todos, tenemos que trabajar todos. Dios necesitó a un hombre llamado Samuel, pero aquí nos está necesitando a todos por la nación. Cuando Nehemías estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén después de que salieron de Babilonia y regresaron, ustedes se recuerdan que ellos trabajaban. Y todo lo que hacían en el día, en la noche el enemigo se los destruía, los tiraba, los amedrentaban, los amenazaban, les decían cosas. Así que él viene un día y cuando ve que estaban desanimados todos los que construían, que eran todos los de la nación, todos los de Jerusalén, él viene y les dice: no les tengan miedo. Mire, les dice: no les tengan miedo. Peleen por sus mujeres, por sus hijos, por sus hijas, por sus casas. Porque sabía que si lograban levantar esos muros, los que iban a estar protegidos eran ellos. Y entonces ellos se entusiasman y dice que cuando peleaban, en una mano tenían su cosa para trabajar y en la otra tenían la espada. ¿Se da cuenta? Trabajar así, el asadón, la piocha en una mano y la espada en la otra para defenderse si los llegaban a atacar. Pero eso quiere decir que el Señor los estaba poniendo a pelear. Pero fíjese, la motivación fue la familia, pero lo que construían era un muro protector. Y nosotros sabemos que solo los mandamientos de Dios son el mejor muro para defender una nación, para defender una familia. Y obedecernos es la protección más grande que nosotros vamos a tener. Así que tenemos que levantarnos a edificar con la palabra del Señor. Lo único que va a proteger esta nación, lo único que va a proteger a su familia, lo único que va a proteger su trabajo, lo único que va a proteger todo lo que tenemos. Pero tenemos que ponernos de pie, tenemos que levantarnos. Ya no podemos estar pensando: lo hago, no lo hago. No. Josué dijo un día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted y yo, estoy segura, lo hemos repetido muchas veces y lo hemos hecho de corazón. Pero ahora ya no peleamos únicamente por una familia, ahora peleamos por una nación. Peleamos por un pueblo. Y un pueblo que le pertenece a Dios, porque Él dijo que Guatemala es luz, es un faro de luz a las naciones. Ser faro de luz quiere decir que Dios está asignando a Guatemala para construir un camino que le va a mostrar a todos por dónde ir. Y nosotros somos Guatemala, y nosotros somos ese faro. Los que tenemos a Cristo, los que conocemos su palabra. ¿Y sabe por qué puedo hablar esto aquí? Porque la gente que viene a Llaves de Sión es un remanente. Lo hablamos desde hoy con Pastor Víctor.
Somos remanente. Aquí no hay gente que no esté convertida. Aquí está gente que tiene un llamado de Dios a interceder, a luchar, a batallar. Es una iglesia guerrera. Es una iglesia que se levanta porque quiere entregarle a Dios esta nación, porque quiere devolverle a Dios definitivamente la autoridad del gobierno de esta nación. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos aquí, porque ese es nuestro llamado, de envolverle y entregarle a Dios el gobierno, la autoridad, lo que le pertenece a Él. Cuando Jesús vino en su primer venida, vino a preparar su segunda venida. ¿Y cómo la preparó? Levantando a la iglesia, porque cuando Él regrese, Él nos tiene que encontrar haciendo lo que tenemos que hacer, que es tenerle todo listo al Señor para que tome posesión, para que se siente en su trono y nos gobierne. Eso es exactamente lo que Él espera. Pero estamos trabajando para eso. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos como Ofni y Finehés? Ya no es el tiempo. Dios nos necesita. Dios nos necesita de pie. Te necesita donde tú estás. Hay un dicho bien lindo que dice: donde Dios te puso es necesario saber florecer. En tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en tu equipo de fútbol, donde estés. Ahí tiene que resplandecer la verdad. Y ¿sabe qué? Ya llegó el momento donde los verdaderos cristianos ya no tenemos miedo de la gente, ya no tenemos miedo de las instituciones, ya nos atrevemos a decir lo que Dios quiere hablar. Ya es el tiempo de hablar con la verdad. Ya no es el tiempo de tener temor. Ay, se van a ofender, ay, se van a lastimar, ay, nos van a atacar, el diablo va a venirse a vengar. No, no se viene a vengar, porque nosotros no hacemos más que lo que Dios nos mandó a hacer. Y nos han querido meter temor hasta de eso. No, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces, mis amados, de verdad tenemos que entender que ustedes y todos los que estamos aquí somos importantes en este momento en las manos de Dios. Que lo único que puede detener muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo somos nosotros. Somos nosotros, porque somos los que representamos a Cristo en la tierra. Porque nosotros somos la embajada de Cristo en la tierra. Eso es la iglesia, la embajada. ¿Y qué es lo que hace una embajada? Una embajada tiene que ver que se cumplan los propósitos de su gobierno en el lugar donde está. Nosotros tenemos que ver que se cumple el propósito de Dios en la tierra, porque Jesús vino a establecer la tierra. ¿Sabe qué? Él vino a establecer el reino de Dios y su justicia, porque Él vino a revestir a su gente de autoridad para gobernar. Así que Él está esperando que tomemos nuestro lugar, que tomemos nuestra posición. Empecemos a pelear nuestras batallas pequeñas para entrenarnos y poder conquistar las batallas grandes que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante la historia de Ana, una mujer estéril que Dios usó para dar a luz un ministerio de gobierno profético, sacerdotal. ¿Cuál es el ministerio que Dios tiene para usted? ¿Cuál es su llamado? Porque Samuel gobernó Israel, sirvió a Dios como profeta y ministró al pueblo como sacerdote. Tuvo las tres funciones. ¿Y nosotros? Es importante entender que somos importantes para Dios. Usted es más que importante para Dios. Y doble rodillas si todavía no sabe cuál es su propósito. Y dígale: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres hacer a través de mí? No hay cosa más linda
que encontrar el porqué y el para qué de Dios en nuestra vida y hacerlo. Así que, Señor, yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy alabanza, Señor. Eres maravilloso, eres poderoso, eres grande. Gracias, Señor, gracias, porque verdaderamente nosotros no somos cualquier cosa. Cuando tú nos creaste, no pensaste saber qué pasa y nos tiraste al mundo. No, Señor, tú tenías un plan y tu corazón se entristece cuando ese plan no se cumple, Padre. Tu corazón se duele cuando ves lo que pasa en el mundo. Oh Señor, cuando tú me mostrabas ayer que la tierra es una matriz estéril y que la única manera de dar fruto es por la manifestación de tus hijos, de los que creemos en ti, Jesús, y que está esperando que nos levantemos y hagamos algo, dolió mi corazón. Porque me mostraste la esterilidad de la tierra. Padre, perdónanos. Perdónanos si no hemos cumplido con el llamado que tú tienes. Pero danos la capacidad de levantarnos. Danos, Señor, ese manto de autoridad en Cristo para hacer lo que tenemos que hacer donde nos toca hacerlo. Danos, Señor, esa autoridad que necesitamos, el valor que necesitamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento, Espíritu Santo, venga una revelación a los que estamos aquí reunidos y venga una revelación para los que están viendo en cualquier otro lugar esto. La revelación de quiénes somos. La revelación es de qué estás esperando para nosotros. Guarden en este momento celulares, por favor. Pongan atención a lo que Dios está hablando. Guarden todo lo que pueda ser un distractor a la par suya. Aquí en su casa, donde esté. Lo que yo necesito es que ahorita cierre sus ojos y se meta con Dios como lo hizo Ana. Se tire a los pies de Cristo y derrame su alma. Y le diga: Señor, he perdido tanto el tiempo, ya no quiero más. Necesito que me hables, necesito que me digas. Porque muchas veces, mis amados, nuestro mismo problema es el distractor. Ana estaba tan distraída con su problema que cuando llegaba delante de Dios solo miraba el problema, pero no miraba a Dios. Y tenemos que aprender a verlo. Tenemos que aprender a escucharlo. Tal vez no le está yendo bien porque usted está en el lugar equivocado y necesita que Dios lo lleve al lugar donde va a florecer. Solo tú nos puedes guiar, Espíritu Santo. Solo tú puedes dar a luz la verdad. Solo tú puedes decirnos el porqué y el para qué de nuestro existir. No queremos ser más vientres estériles. Queremos producir fruto, y fruto abundante para gloria de tu nombre. Ven, Jesús, que nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer, preparando el lugar de tu gobierno, porque de eso se trata todo. De
que puedas venir confiadamente, porque aquí estamos tus siervos. Y ya preparamos todo para tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven, que te estamos esperando. Por eso necesitamos tu dirección, Espíritu Santo. Y en el camino vas a restaurar matrimonios, y vas a restaurar familias, y vas a restaurar situaciones, y vas a restaurar empresas, y vas a restaurar la economía, y vas a restaurarlo todo. Porque cuando estamos en ti, todo funciona. Así que gracias por lo que harás. Bendito sea Rey de la Gloria. Bendito seas tú, el gran yo soy. Bendito seas, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.